Esto y Les Fartures, con David Castañón. Where are your friends? Where are your friends? Are dead. All my friends are dead. Got kicked in the head. All my friends are dead. All my friends are dead. All my friends are dead. Bueno, ya tuvieron aquí el año pasado y la cosa no debió ir mal porque repiten edición. No repiten el mismo sitio, pero sí que siguen con el mismo concepto, que es hacer un festival con hidromiel, lo cual a nosotros está yéndonos la cabeza porque hay algo que a priori es muy minoritario aquí, pero que poco a poco va agarrando sitio y va siendo cada vez más conocido. Estamos con Samuel de Hidromiel Zángana, que seguro que la veis por ahí ya por milenta sitios, y uno de los organizadores del Hidromiel Fest. ¿Cómo estás, tío? Muy buenas. Bien. Muy bien. Poco ya apurado con los últimos preparativos. Claro. Lo primero, cuéntame cuándo y esto para ubicarnos y a partir de ahí ya vamos hablando un poco del festival. Vale, bueno, el festival es los días sábado y domingo, 9 y 10 de agosto en Candás. O sea, el fin de que viene. El fin de que viene. Vale, y esto, ¿dónde ye? En Candás, en la parte de arriba donde el colegio, donde se hace la sardina, vale, que es el colegio Poeta Antón de Mari Reguera. Sí. Es tanto dentro del recinto del coleggio, como lo que es el patio y el polideportivo y tal. O sea, por si llueve o algo así. Claro, por si llueve, para tener una parte cubierta. Vale. Y luego fuera, lo que llaman el parque inglés, que es el parque este que está con vistas al mar y tal, precioso. Vale. Que es donde se harán, pues, es lo que llamamos la zona picnic, ¿vale? Para que la gente se pueda tirar en el prado y estar tranquilos, que es un espacio enorme y muy bonito. Y donde también se harán exhibiciones deportivas. Pero bueno, eso, las actividades hablamos... Poco a poco, vale. Entonces, ¿y un festival que... ¿Estáis abiertos sábado y domingo por la mañana o todo el día o cómo va? De 12 del mediodía el sábado hasta la 1 de la mañana. Ah, bueno. Vale, que la última actuación musical es a las 11:30. O sea, que vamos a extender un poco más que el año pasado. Y el domingo de 12 a 8 de la tarde. Ah, bueno, guay. O sea, que da tiempo a que puedas ir con la familia, luego de noche con los colegas, o sea, que va a haber para todos los ambientes ahí. Claro, la idea es que el festival funcione para mí. A ver, voy a serte sincero, yo tengo un guaje de 4 años, entonces yo si voy a algún lado, tiene que ser un sitio, si voy a algún lado y quiero tomar algo y no sé qué, tienes algún sitio que tenga actividades para los niños, claro, que haya sitio para esparcer, claro, que sea un sitio cómodo, claro, que haya para aparcar. No el típico festival, yo qué sé, de cerveza que te metes ahí todo el día a chumar como un animal y que claro, a lo mejor con el guaje no puedes ir, porque no hay lugar. Claro, y que está lleno de gente y que es más... Esto es un poco un espacio más grande, con las actividades más esparcidas y para hacer un plan de día completo. Vale. Y además eso presta, porque tú puedes ir, eso, pues sesión vermú, estar ahí, vas con los nenos, comes algo, porque va a haber para comer, y luego si te lees por la noche empiezas a ver los conciertos y lo que debes el día. Claro, luego vienen los vuelos, los llevan para casa y tienes conciertos y cena y todo, ¿vale? Porque como tenemos pues variedad de food trucks y demás, se puede hacer el plan, ya te digo, de día completo. Pero bueno, vamos a empezar por lo importante. La hidromiel, ¿la o él? ¿Que vosotros cómo lo decís? Porque yo oílo de las dos maneras, ¿no? Yo lo digo de las dos maneras. Sí. Porque, a ver, todo el mundo dice la hidromiel porque miel es la miel y entonces la hidromiel parece que para el occidente y el miel, ¿eh? Para el occidente asturiano, tío. Sí, correcto, sí. Bueno, pero normalmente la gente tira por ahí. Sí. ¿Qué pasa? Que si te vas a lo correcto estricto es el hidromiel como es el vino. Claro. ¿Vale? Pues... ¿Por qué razón? No me puedo meter. Vale. Lo que ocurre es que como la mayor parte de gente dice la hidromiel, lo usual es ponerlo así. Ya se estandarizado. Sí, al final es indistinto, se usan los dos términos. En muchos textos nosotros ponemos el hidromiel porque si tienes que escribirlo ahí fino, pues parece que es mejor. Pero hablando, yo casi siempre digo, me voy a tomar una hidromiel y no me sonrojo, vaya. ¿Tenéis cuántos puestos en el festival? Este año seremos 6 marcas. 6, y encima ya ampliando fronteras. Sí, es si el año pasado era el primer festival de hidromiel, punto. Este año es el primer festival internacional de hidromiel, ¿vale? Porque tenemos a Goxa, que vienen de Lisboa, o del área de Lisboa, de Portugal,
que traen sus hidromieles muy ricos, la verdad, de bajas graduaciones, con unos toques más florales, vainilla y estilos así, que yo creo que van a ser un bombazo, la verdad. Ujú. Así que sí, hacemos por fin un festival internacional que estuve buscando, no puedo garantizarlo ante notario. Escucha, somos garandonos. Vamos a decir que ya el primer festival internacional de la historia del mundo mundial. No pasa nada. podemos Exactamente, decirlo. o sea, yo estuve Claro, buscando y no encontré otro. Claro, claro. Para mí, lo oye, Claro. eso ya sí. No pasa nada y somos así de garandonos. Y si nos equivocamos, que salga uno y que nos lo diga y ya está. Claro, que me corrija y me lo diga y me invite, que así voy a otro. Y es verdad que del año pasado para este, yo creo que ganasteis muchísimo en presencia, vosotros con Zángana, pero el hidromiel va poco a poco normalizándose en la sociedad. Claro, el objetivo es ese. A ver, cuando nosotros propusimos el Festival de Hidromiel a las otras marcas, a la Asociación de Fabricantes de Hidromiel de España y tal, como que miraban para nosotros como... De chiflas. Sí, en plan de, ¿qué dices? ¿Vas a hacer un festival, lo vas a hacer tú y nos vas a traer a nosotros para que vendamos hidromiel en Asturias en vez de tú? Y es claro, ¿por qué? Porque esto hace que la gente hable de ello, un montón de gente conoce el hidromiel, un montón de gente comprende que el hidromiel no es Zángana nada más, que al final los de aquí nos conocían a nosotros, sino que hay un mundo entero detrás del hidromiel y eso al final nos ayuda a todos. Es decir, yo siempre dije que nuestra competencia no es ni otros hidromieles, ni la cerveza, ni la sidra, es simplemente que la gente no sabe lo que es el hidromiel. Claro. Entonces, a más sepa la gente sobre el hidromiel, y estos festivales lo que hacen es dar esa cultura a la gente y que la gente lo escuche en la radio, que la gente le suene, que la gente vea las noticias en prensa, eso va a hacer que nos vaya mejor a todos, a Zángana, al resto de marcas, Claro. y yo creo que también a la gente que descubra el hidromiel y descubra que le gusta, pues eso es Claro. maravilloso. Cada vez que en algún evento estuvimos en el Longboard en Salinas este fin de semana pasado, y a pesar de que es el tercer año que vamos, aún así un montón de gente Lo descubre por lo primera vez. descubre y dice, wow, ¿qué es esto? Lo primero, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces hay que explicarlo, ¿no? Que es una bebida fermentada a base de agua y miel, como si fuera una cerveza, lo digo a todo el mundo, pero en vez de fermentar cereales, lo que se fermenta es la miel. Entonces tiene alcohol y claro, y lo prueban, no saben qué esperar, obviamente, y claro, cuando les gusta, flipan. Entonces, Claro. yo ver la sonrisa de descubrimiento de la gente, de hay algo que no sabía que existía y que me gusta, Claro. eso es genial. Y entonces espero que en el festival esto le pase tanto a la gente que nunca bebió hidromiel, Claro. ¿vale? Que espero que sean muchos y que puedan descubrir el hidromiel o la hidromiel a través de nosotros ahí en Candás, como a los que conocían Zángana y que prueben otros estilos Otros, distintos, claro. otros hidromieles Claro. y demás. Que, Porque la parte buena, o sea, hay seis hidromieles distintos, ¿no? Claro. De distintas zonas, porque hay de hasta Cádiz, quiero decir, y Portugal, o sea, luego ya me cuentes si quieres. Pero supongo que cada uno tiene un hidromiel, lo primero, completamente distinto, porque el miel de origen que usarán será distinto, que ya vas a ver distinto, pero luego con fermentaciones distintas, echando otros ingredientes, con más alta graduación, con menos, variará muchísimo. Hay mucha, dentro del mismo estilo, hay mucha variedad, ¿no? Claro, el hidromiel, pues como la cerveza, ¿no? Me gusta usar el comparativo de la cerveza y luego no me gusta porque también hay mucha gente que no sabe de los estilos de cerveza. Eso, ¿vale? ya. Estilos de cerveza hay docenas, pero bueno. Pero de hidromiel también hay docenas de estilos, partiendo desde la preparación base, es decir, por ejemplo en Zángana no utilizamos conservantes, hay otros fabricantes que usan sulfitos. Ujú. Como en el vino, que no está ni bien ni mal, es otra forma de trabajar, ¿no? Nosotros tenemos hidromiel con gas, como las cervezas, y hay otras marcas que es hidromiel sin gas, por completo. Y nosotros hacemos hidromiel de baja graduación y otras que es de alta graduación, ¿vale? 12, 14, cosas así. Entonces, lo que queremos hacer es que se vea todo ese Claro, abanico ese que hay abanico, de claro, opciones sí, y sí. que todo el mundo pueda probar y luego decidir cuál le gusta más o que le gustan todos. Claro, sí, porque yo qué sé, tú puedes tomar el vermut con un hidromiel más fresco y acabar una comida con un hidromiel de alta graduación que necesites un poco más de punch en la vida. O sea, quiero decirte que da para todo. Claro, sí, me pasó recientemente en Dinamarca, ¿vale? Que fue un festival de cerveza que hay allí, perdonad mi danés, el Festival, ¿vale? Que Sí. es festival de cerveza, tal cual, no tiene más, de Copenhague.
Y ¿Era el de Mikeller o era el otro? no, el otro, vale. el independiente, digamos. Vale. Yo es que fui al de Mikeller y, claro, estoy enamorado de aquello. El de Mikeller es enorme, Sí. es una locura. No, esto es uno que se hace en el mes de mayo y que es más independiente, ¿vale? Vale. Porque el de Mikeller es por invitación, bueno, es otro rollo. Pues este festival... Somos VIP en Les Fartures, joder. Por supuesto. No, yo decía por invitación para las marcas. Es decir, Sí, Mikeller lleva a aquellas marcas que ellos distribuyen o importan Bueno, para... pero yo es verdad que para conseguir entrar siempre tiene que ser a partir de alguien. O aquí Andrés, el del Lúpulo Feroz, consiguió entradas pagando, efectivamente. Claro. Y no es barato, pero es un mundo aquello, es sí, una sí. maravilla, vamos, sí. Ahora que ya no te corto más. No pasa nada. Pues allí, claro, había otra marca de hidromiel, también hidromiel de baja graduación, curiosamente. Curiosamente porque son los únicos de Dinamarca que hacen hidromiel de baja O graduación. sea, vosotros fuisteis de expositores, ¿no? Fuisteis a chumar. Fuimos de expositores, Vale, sí, vale, claro. vale. Y una cosa que recogí bastante fue que, claro, nosotros vendíamos hidromiel de baja graduación, fresco, ligero, de España, ¿no? Y venían los vikingos allí a decirnos, ¿cómo que hidromiel de España, no? Y claro, allí ellos están acostumbrados a que el hidromiel sea una bebida, lo que decías tú, para tomar un vasín pequeño después de una comida, en invierno. Claro. Sí, que te caliente el garguelo, que entres ahí como si fuera un chupito. Exacto. Y probaban aquello un día de calor en mayo, que en Copenhague también hay días de calor. Sí. Y probaban nuestro hidromiel y decían, ostras, Y esto es fliparon. completamente diferente. Claro. Y claro, ahora entiendo lo de fresco y ligero de España, ¿vale? Claro. Porque, bueno, es nuestro estilo. Claro. ¿Qué ocurre? Que aquí en España también hay hidromieles de otros estilos, ¿vale? Ujú. Por poner un ejemplo, Mandrágora, que vienen de Mallorca, sí que tiene hidromieles más de estos estilos, ¿vale? Más de alta graduación, más con sabores un poco más intensos. Bueno, ese es el Bueno. rollo que buscamos, que haya toda esa variedad. Claro. Y de hecho, bueno, tenemos la actividad de las catas de hidromiel, Sí. que todavía está abierta la preventa en la web. Guay. Y si no se agotan las entradas, de momento no están agotadas, se podrán adquirir allí también in situ, pero será un poquitín más caro. Que básicamente es una cata donde te guían y te llevan por los distintos tipos de hidromieles que hay. Claro. Una persona que es juez o jueza, es que no sé quién va a hacer la cata, el sábado o el domingo, y creo que se turnan. Son jueces de cata de hidromiel, Ujú. ¿vale? De concursos de hidromiel, y explican un poco pues qué hay que buscar en un hidromiel, cómo Claro. son los estilos, qué es un defecto, qué es una virtud en un hidromiel, etcétera. Que bueno, eso también está súper interesante. Claro. Y bueno, paralelamente, ya que hablo de la cata de hidromiel, Sí. también tenemos catas de miel, ¿vale? Donde un apicultor va a traer hidromieles del noroeste de España, ¿vale? Castilla, Galicia, Asturias, Ujú. y va también a mostrar el amplísimo abanico que hay en las mieles, que al final... Era lo que te iba a decir, porque si ya no conocemos de hidromiel, que conocemos muy poco, y gracias a ti aún un poco más vamos sabiendo, de mieles, que hay algo que se come mucho más de vez, mucho más habitual, no sabemos nada, que independientemente de dónde vayan las abelles, la miel sabe de una manera u otra, de la época, o sea, y a mí lo que me fascina es que el apicultor sabe... con solo probarlo, si lle de miel de brezu, si lle de pino, si lle de lo que sea. Bueno, nos pasó a nosotros con Zangana Manzana, ¿vale? Que hablamos con Gonzalo de Mielería de Valles. Sí. Y dijimos, oye, vamos a hacer un hidromiel de manzana, tal. Joder, tengo yo una de 1000 flores, pero que tiene un montón de manzano. Claro. Venís y la probáis. Y es que sabía a manzana la miel. Claro. Era increíble. Claro. Bueno, luego además tiene zumo de manzana el hidromiel, ¿vale? Pero dependiendo de la miel con la que partas, puedes sacar hidromieles muy distintos. Pero volviendo a lo que es la cata, Sí. efectivamente también en mieles hay un abanico enorme. Es decir, si tú te vas a las mieles de extensivo que hay en el sur de España, donde tienen girasol o otras plantas, son mieles mucho más suaves, Ujú. con un color mucho más tenue, y que son mieles dulces y sin sabores intensos. Si te vas a la miel de brezo de aquí de Asturias, la miel de brezo y castaño es la típica miel de monte de casa de aquí de Asturias, de siempre. Sí. Es una miel que es incluso amarga, tiene un regusto amargo final, y es Ajá. mucho más oscura y mucho más intensa en sabor. Entonces, claro, hay tal variedad que, como aditivo a lo que hoy hemos hecho el año pasado, que fue la cata de hidromieles, este año dijimos, vamos a hacer también Claro. una cata de mieles, Claro. que es la base nuestra de nuestros productos. Y eso para apuntarse, entras en la web, que es Festivalhidromiel.es. festivalhidromiel.es. Y bueno, si no, que pues busquen en redes sociales y tal, apúntase y puedes acudir ahí a precios populares, además, ¿no? Sí, efectivamente. Ambas catas, no me quiero liar con el precio, creo que son 11 euros. Que lo las dos. miren, sí, o sea, Creo que son 11 euros las dos catas.
La de mieles, además, te llevas un tarro de miel, Ah, qué guay. ¿vale? Vale. Con lo cual, pues de miel de Monte de Asturias, Claro, de la típica claro. miel de toda la vida. Y si se llena, lo guapo es que como son 6 puestos, date tiempo a probar el hidromiel de los 6. Quiero decir, sin acabar muy perjudicado. Claro, de hecho, además, dos cosas. La primera, en la cata va a haber hidromieles que no están en el festival. Ay, amigo. ¿Vale? Porque hay hidromieles de otras marcas, hay hidromieles de artesanos caseros, ¿vale? Que no son comerciales, que son socios de la Asociación de Hidromieleros de España, pero no son marcas, no lo vas a comprar en ningún lado. Entonces, claro, vas a ver otro mundo también de hidromiel. Claro. El hidromiel casero o craft, o como quieras llamar. No, craft no, homemade, o bueno, sí. Craft sois todos, al Sí, final, craft ¿no? somos Claro. todos, sí. Bueno, pues no sé, el casero, el más artesano posible, el que se hace ahí en la pota en la cocina de casa, como empezamos nosotros. Y luego, además, lo que dices de los 6 puestos, con el vaso, el festival es de entrada libre, ¿vale? Ujú. Pero sí que para beber hidromiel solo se puede beber con el vaso oficial del festival, Vale. para evitar vidrio, para evitar Sí. desechos, etcétera. Por favor, no seáis ratas, colaboráis con el festival, compréis el vaso, que no va a ningún lado, y encima luego puedes reutilizarlo en casa para beber el agua, estás acordándote del festival y te has prestado por la vida comiendo en casa, y no rateéis, que yo hay mucha gente que lo fae de llevar vasos de casa. O sea, no me seáis, colaboréis con el festival, que estos chavales están aquí poniendo el huevo para que salga todo bien. Bueno, gracias. O compartir vaso, yo también lo vi eso. Sí, sí, dices, somos dos, danos tío. un vaso y tal. Bueno, Claro, tío. pero bueno, ya es lo que hay. Entonces, tú con el vaso te llevas también lo que llamamos el tarjetón, ¿vale? El tarjetón es un lípico que trae, pues, las normas del festival y tal, oye, no ensucias, tal, bueno, lo típico, el mapa con todas las ubicaciones que hay y un hueco para cada una de las 6 marcas para que tú vayas a cada stand de cada marca, Ujú. te den el sello y con los 6 sellos de las 6 marcas, para promover que la gente pruebe de todo, participas, se mete en una urna y participas en el sorteo de la cornucopia, ¿vale? Que ya lo hicimos el año pasado, este Ajá. año va a ser igual, pero con más hidromieles, ¿vale? Vale. La cornucopia es un lote de hidromieles, ¿vale? Que allí vamos a tener expuesto dentro de un cuerno grande Oh, qué que hicimos nosotros ahí muy artesano, y ahí van a estar todos los hidromieles expuestos. Luego el cuerno no te lo llevas porque tiene que quedar para llenarse para el año que viene, ¿vale? Vaya por días. La leyenda de la cornucopia es un cuerno de la joder, ¿cómo se dice? De que siempre sigue saliendo siempre comida y bebida de ese cuerno, ¿vale? Vale. Entonces tú vas de la plenitud, tú vas comiendo y bebiendo y se va rellenando el solo. Vale. Vale, pues esta cornucopia, cada año con cada edición del Hidromiel Fest, se va a volver a llenar de hidromieles para que el ganador de ese sorteo se los lleve todos a casa. Vale. El año pasado ganó un chaval de aquí de Gijón. Y bueno, a ver cómo se tuerce la cosa. ¿Qué pasa? Luego cada puesto tendrá sus hidromieles y pues, también precios populares, lo que tienes que pagar por consumirlos, pero además tendrá vosotros, por ejemplo, iréis con unos cuantos hidromieles para ir probando. Nosotros vamos con nuestras 7 variedades y todos traen varias. Entre 2 y 6 todo el mundo trae un montón. Claro, los que vienen de muy lejos pues escogen y no traen todo porque, bueno, nosotros venimos con todo. Pero sí, pero va a haber multitud de opciones para probar en cada O sea, sitio. que no hay que probar 6 y punto, no, vas a probar a lo mejor, pues va a haber allí 50 hidromieles para probar, por lo menos, tranquilamente. Pues 30 fácilmente, sí. Vale. Sí, sí. Y bueno, luego hay muchas más cocinas que se puede hacer. Entre hidromiel y hidromiel, para que como somos de calentar el pico enseguida, va a haber que manducar algo para que no acabemos tirados ahí por el prado, y vais a tener una buena zona con food trucks para que podáis comer, ¿no? Sí, con food trucks, pero bueno, intentando mantener un poco nuestro rollo casero y familiar, ¿vale? De andar por casa. Sí que tenemos un par de food trucks, digamos, propiamente dichos, ¿vale? Típico food truck de festival, ¿vale? Que serían La Botana, que trae comida Tex-Mex, mexicana y demás, y La Loca, que viene con hamburguesas de potro, ¿vale? Que son de aquí de Asturias. Guay. Mira, carne de potro que se exporta casi toda. Aquí en Asturias perdióse mucha costumbre de comerla. Pues estos traen potro y no sé si gochos turcelta. Bueno, no me quiero poner la mano a la Bueno, panza. el potro está guay porque, mira, para probarlo te da algo distinto. Sí, sí. Claro. Y traemos... Viene también otro con hamburguesas, ¿vale? Pero esto va a ser algo diferente, pues son hamburguesas de Pitu Calella. Ah, qué guay. ¿Vale? Y esto es un paisano, un amigo, ¿vale? José, que tiene un matadero de pitus.
Y él es de Arlós. Y para las fiestas de llanera, para esconsuraos, Sí. ¿vale? Y también al Bombastic, me parece. Él va con una caravana que tiene, que la asemejó a Food Truck, y ahí hace sus hamburguesas de pitu, de los pitus que cría él y mata él. Qué guay. Y que es espectacular. Además va a hacer una receta creo que va a ser bocadillo, de pitu asado al hidromiel. Ah, qué ¿Vale? pasada. Especial para el festival. Vale, que vale. recomiendo a todos que la prueben, Genial, claro. Hombre, por supuesto, claro. Y luego también tendremos a la que sería Alejandro Casillas, ¿vale? Que Ujú. traen pues lo típico que llevan siempre, sus conos de queso, sus bocatas de jamón y tal. Que los habréis visto, aquí también, sí, sí. los habéis visto en mil mercados, y Alejandro Sí, es un sí. tío maravilloso. Sí, sí. Y por último, ya, después de comer, para lo dulce, tenemos helados de Granja Alvarín, Qué guay. ¿vale? Que son de tineo, creo. No, tineo. No sé, no me quiero Bueno. no quiero yo decir tineo y que sea salas y que haya sangre. Te de- echen, sí, sí. Claro. Pero bueno, asturianos y para el occidente. Exactamente, Vale. sí, sí. Y son lo mismo, tienen sus vacas y con su leche hacen sus helados y son unos helados súper ricos y artesanos. Qué guay. Y luego, para comer más o menos acabaría la cosa. Luego, Pate poco. Bien. sí que es verdad que la zona market, ¿vale? Que fuera va a haber un mercadillo. Ujú. Estuve mirando y la mitad de puestos son de comida también. De entremiel, embutidos, Claro. panadería. Viene también un obrador que son vecinos nuestros, de allí de Santo Adriano, que es Berna sin gluten, ¿vale? Que hacen todo pan y dulces sin gluten, ¿vale? Ah, guay. Vale, Súper ricos vale, también sí. y que recomiendo que probéis. Y luego esto hay que decirlo también, porque el hidromiel, como, o sea, pueden tomarlo las personas que no pueden tomar gluten, y una bebida que puede tomarse sin ningún problema. Totalmente, claro, como no hay ningún cereal en los ingredientes del hidromiel, no es que sea sin gluten, es que no lleva gluten. O sea, Sí. es que en ningún momento hubo gluten ahí, no se le quitó. Salvo, y esto tengo que decirlo porque no sé qué estilos de hidromiel pueden tener las otras marcas, hay un estilo que es el Bragot, ¿vale? Que es un hidromiel al que se le añade malta. Ajá, vale. Y ahí ya no me meto cómo puede Vale. ser. Pero a priori... Pero bueno, que va a ser algo de Abelo, puede ser uno o algo minoritario. Exacto, sí, Es- sí. Y que te van a decir, esto es esto. Entonces ya puedes tenerlo en cuenta. Vale, vale. No, dígolo porque está bien, porque bueno, como muchas personas que tienen esta problemática siempre nos piden espacios donde puedan estar, pues este festival y casi 100% pensado en país. Totalmente, sí, Claro, sí. claro. No hay un festival de cerveza que sea 100% libre de gluten. La sidra y el hidromiel por ahora son los que os vais salvando. Exacto, sí, señor. Aparte de todo esto, hay actividades panenos, vais a tener una montonera de cosas ahí a lo largo del día y conciertos también, ¿no? Vale, vamos a empezar por los menos. Tenemos... va a haber hinchables este año. Ah, ¿vale? guay. El año pasado tuvimos bolas y camas elásticas y cars a pedales, Sí. ¿vale? Pero bueno, esto por el espacio y demás, en Candás vamos a poner hinchables y además va a haber globoflexia, actuaciones de circo, ¿vale? Que va a haber un pase el sábado y un pase el domingo. Ah, guay. También para que haya más cocinas para los guajes. Luego, exhibiciones deportivas, ¿vale? Se va a poder probar el Jagger, ¿vale? El Jagger, no hablo del Jaggermeister. Vale, yo lo asocio, yo ya iba directo para allá. El Jagger es un deporte, ¿vale? Escribe Jugger, es un deporte minoritario, ¿vale? Que quizá lo habéis visto alguna vez entrenando en algún parque o algo. Que se juega con armas de goma espuma y con escudo y con espada. Es una cosa súper llamativa, pero es un deporte de pelota. Ajá. ¿Vale? Y allí se va a poder ver jugar, pero también jugar si se quiere participar. Vale. Lo mismo, tendremos una exhibición de esgrima histórica, ¿vale? Explicando la esgrima a lo largo de las épocas. Y después habrá un taller de esgrima donde la gente podrá, si quiere, participar Ah, guay. y coger su espada y... A lo Bruce Dickinson ahí de Iron Maiden, sí. Sí, y jugarse el hierro. Eso, Guay. si quieren hacerlo, totalmente. Y Tomes 3 hidromieles y va a calentarse ahí el asturiano en medio. yo... Vas a ir para allá. Claro, yo recomiendo usar la espada con responsabilidad. Eso. Pero bueno, igualmente la charla que da Pelayo Mejido, que es el presidente de la Asociación de Esgrima Antigua de Asturias, Sí. es espectacular Claro. el conocimiento que tiene y cómo lo explica además de forma muy, muy didáctica. Qué guay. Y tengo alguna actividad más, pero se me están escapando porque hay tanto que hacer a lo largo de todo el día que, bueno, Normal. los grupos de música tendremos actuaciones todo el sábado, ¿vale? Desde la 1 hasta las 11:30 de la noche que empieza la última. Guay. Y el domingo sí que haremos sesión Bermú y luego tendremos música ambiente porque el domingo creemos que es un día más punch, ¿no? más para venir a probar lo que te quedó sin probar el sábado, a hacer las últimas compras de, oye, me llevo un pack de no sé qué, me llevo un pack de cuál.
lo cual es genial también, pero que no requiere esa intensidad de música. Entonces, bueno, va a ser un día más tranquilo, que además también se acaba antes, con lo cual es el día de lo que te quedaste con ganas el sábado, volver, y como es de entrada libre, ya tienes tu vaso, Claro. finiquitar, ¿no? Cuéntame rápidamente, que ya estamos casi fuera de tiempo. Acabáis de sacar con Zángana, esto ya a nivel personal vuestro. Sí. Un hidromiel nuevo que tiene una pintaza enorme que yo todavía no lo probé. Vale, sí, sacamos en junio, sacamos Zángana manzana, ¿vale? Sí. Esto, ya Zángana manzana es una receta que existe desde el año pasado, ¿vale? De hecho tiene medalla de oro en la Copa Reina de Hidromiel del año 2024. Ujú. Porque, bueno, ya presentamos, digamos, la receta, la hicimos en pequeña escala y tal, pero luego entre que decidíamos el nombre y tal y cual, pues, bueno, y el trabajo que nos lleva a hacer todo, tardamos hasta mayo en sacarla, ¿vale? Y también, bueno, hacía falta esperar por la miel. Que ya has visto que el nombre al final pusimos Zángana manzana en nuestra línea original con los nombres de Efectivamente, sí. frutos rojos, Maestros del manzana. marketing, ¿eh? Exacto, sí, sí. Somos así de simples. Entonces, Zángana manzana lleva miel de 1000 flores, ¿vale? 100% asturiana, recogida en la época del manzano, pero no con bastantes polínicos de manzana como para ser miel de manzano. Ujú. Pero además lleva zumo de manzana de sidra, IGP también, ¡Hala! ¿vale? Que añadimos en la última etapa de fermentación, cuando embotellamos, para que no sepa a sidra, sino que sepa a manzana. Vale. Porque de nuevo nosotros, pues como la frutos rojos que ya la probaste, buscamos siempre que el hidromiel sepa lo que te esperas, Claro. que sea... Que no lo mate, vamos. Que no, que no Sí. cargarnos los ingredientes naturales que usamos, sino intentar tocar lo mínimo posible para que esté bueno y tenga un poco de alcohol para que dé juego. Qué guay. Pero bueno, la verdad que el producto está espectacular. Ahora mismo es mi favorita. Siempre me pregunta mucha gente, ¿y de todas las 7 que tenéis, cuál es tu favorita? Y digo, bueno, pues como un padre preguntarle por su hijo favorito, ¿no? No se puede. Lo que pasa que las más recientes suelen ser las que más me gustan. Claro. La etapa esta del enamoramiento, Claro. yo recomiendo a todo el mundo probarla porque la verdad que es algo diferente. Pues lo mejor y que vayáis el fin de que viene a Candás, el sábado 9 y el domingo 10, al Hidromiel Fest, probéis todos los hidromieles que hay allí, y oye, los de casa, que son los nuestros, y ya lo digo yo, que van a ser los mejores, pues que probéis los de Zángana. Samu, un abrazo fuerte, que vaya todo bien, y nada, y para el año que viene tendrás que volver a la siguiente edición del Hidromiel Fest. Hombre, yo creo que aquí nos veremos para hablar del tercero. Eso, oye, un abrazo, cuídate. Vale.